En el foro de negocios no es centrado este mes. Es un tema más técnico, más práctico que a todos nos interesa, que es precisamente el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales y justo a buen tiempo. Estamos iniciando mes marzo, mes de declaraciones anuales para personas morales y en el siguiente mes declaraciones anuales de personas físicas y exacto, de cumplimientos anuales. Supongo Diana ya viene saliendo de primas de grado de riesgo en febrero para IMSS y demás. Entonces, los primeros meses para los contadores siempre es algo súper pesado. Así que no hay mejor tiempo para tener esta plática. Qué mejor la mano de Diana, que es aquí nuestra jefa del área fiscal en la firma, ¿no? Centa. Y ella es licenciada en contaduría por parte de la UDG. Tiene más de 10 años de experiencia en despachos privados, manejando temas contables y fiscales de clientes privados. Y también es especialista en materia de impuestos, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Entonces, Diana, adelante. Seguro son muy interesantes todos los temas que nos vas a platicar. Y por favor, listo, te cedo el micrófono. Hola, hola, buen día. Gracias por estar aquí en este foro. Hablaremos un poco de las obligaciones fiscales y digo un poco porque vamos a hablar meramente de ISR, ya que hay más impuestos como IVA y EPS, donde también tenemos obligaciones fiscales. Hoy vamos a enfocarnos en el ISR y vamos a empezar. Igual aprovecho, cualquier persona que tenga alguna duda puede escribirla en el chat, todos sin peligro por ahí de levantar la mano, donde tenemos la voz para que nos hagan las preguntas que crean importantes para nutrir por aquí el foro, ¿no? Listo, adelante, adelante, dale. Gracias. Bien, vamos entendiendo un poco de dónde nacen estas obligaciones fiscales y me voy a regresar a la Constitución Política, donde nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público. ¿Esto cómo lo hacemos? Mediante la recaudación de impuestos. Para tributar tenemos dos esquemas, persona física y persona moral. La persona física, desde un punto de vista jurídico, somos nosotros como individuos, tal cual, haciendo actividades económicas. Obviamente ya iré hablando un poco de los diferentes regímenes donde puedes tributar. Y más adelante les voy a poner un ejemplo. También como persona moral, se puede constituir una empresa, ya sea por más personas físicas o personas morales. Bien, como les comentaba, las personas físicas y las morales tienen diferentes regímenes fiscales y la autoridad nos da la oportunidad de optar por el régimen que mejor nos convenga. Vamos a empezar a hablar por las personas físicas. Estas personas físicas vienen en el título 4 de la ley de ISR, donde nos dicen que están obligadas al pago de impuesto las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes devengados, cuando en los términos de este título señale en crédito, en servicios, etcétera. Y también están obligadas las personas físicas residentes en el extranjero, pero que realicen actividades aquí en México por los ingresos atribuibles a esta actividad. En el SAT tal cual, esta es la plataforma, saqué aquí una imagen donde nos dice los diferentes regímenes donde puedes tributar. Si se fijan, son 14 regímenes los que nos señala ahí. Yo estaré hablando de los más importantes o los más usuales. Empezamos con el régimen de sueldos y salarios. En este régimen entramos nosotras como personas que trabajamos para uno o más patrones, o sea que nos pagan por nómina, por asimilados de salarios, etcétera, que hacemos un trabajo subordinado. Como contribuyentes de este título, una de nuestras obligaciones fiscales es, primeramente, cuando entras a trabajar, proporcionar tu RFC. En caso de que no lo tengas, el patrón tiene la obligación de poderlo obtener mediante la información que tú le des a esa persona. Después, ya que estás inscrito en el RFC, hay que solicitar las constancias de las retenciones en caso de que se nos hagan, ¿no? ¿Cómo pagamos el impuesto como sueldos y salarios?
Cuando nos timbran una nómina, tú tienes de dos, o nos retienen un impuesto, o si tenemos un sueldo muy bajo, nos dan un subsidio, que es un beneficio como empleado. Entonces, en caso de que nos retengan ese impuesto es nuestro pago provisional tal cual del régimen. Ahí no hay necesidad de presentar una declaración mensual ni nada de eso. Ahorita veremos, la declaración anual es una obligación, pero solamente en ciertos casos. ¿Cuándo estamos obligados? Cuando además de recibir sueldos y salarios, percibamos otro ingreso diferente. También cuando le hayamos dicho a nuestro patrón que nosotros vamos a presentar la anual, ok, nos corresponde a nosotros presentarlos. En caso de que no, le corresponderá a nuestro patrón. Liliana, Si ahí por dejamos, ejemplo, sí, cuando mencionas, perdón que te interrumpa, cuando mencionas cuando teníamos otro ingreso, ese sería, por ejemplo, hay una persona que es asalariado, tiene un patrón y aparte, digo, sabe mucho la casualidad, ¿no? Que a veces los asalariados, como tienen pues, estos beneficios de seguridad social, ejercen algún crédito, compran alguna casa y después la empiezan a arrendar, ¿no? Como para una otra fuente de ingresos o bien para que la renta de esa misma casa les sirva para estar pagando ese crédito y no sé, 20 15 años en el futuro sea patrimonio propio y poder pues, tener otra forma, otra fuente de ingresos. En ese supuesto, ese otro ingreso, mencionabas anteriormente este listado y este pantallazo por parte de la página del SAT, donde estaban todos los regímenes, había uno que era arrendamiento. Ese se consideraría entonces, por ejemplo, que es este asalariado que sacó una casa y que la está rentando como una forma para sustento futuro, tendría en todo caso que considerarse que tiene otro ingreso y entonces declarar. Es algo así, ¿correcto? correcto. En ese caso, tendríamos que dar de alta, aparte del régimen de sueldos y salarios, el régimen de arrendamiento y el ingreso correspondiente a esas rentas, declararlo aparte. Sí, serían dos impuestos diferentes donde sí se tienen que enterar los dos. Ah, ya, ya, súper. Y eso con independencia, por ejemplo, en este otro supuesto, que es el de que mencionas aquí en tu lámina, con independencia de que a lo mejor la suma de los dos ingresos, o bien los ingresos de sueldo y salario, sean menores a los 400,000 pesos, por el hecho de que tiene otra actividad. Y ahorita no nos metemos a que la facture o no, a lo mejor puede que sea, que se la rente al conocido, que no le pida alguna factura, que no la deduzca, pero técnicamente ya está obteniendo otro ingreso y le detonaría entonces esta obligación ya te retiene el patrón mes con mes cada una de tus nóminas, pero al final del año tendrás que considerar, en todo caso, que habrá de presentar una declaración anual. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, sí, porque ya está al recibir ingresos por arrendamiento, ya estarás obligado a presentar la anual. Ya sin considerar que si te pasas de los 400,000 pesos de ingresos por salarios, estabas exento, perdón, si no rebasabas, estabas exento, pero aquí el simple hecho de recibir ingresos por otro régimen, ya estás obligado a declarar. Súper, excelente, muchas gracias. Bien, y nos vamos a otra obligación que sería lo de los 400,000 pesos, ya lo mencioné ahorita. Si no rebasas de los 400,000 pesos únicamente por sueldos, no estás obligado a presentar la anual. Si lo rebasas, ya tendremos esta obligación. Em, También cuando tenemos un patrón o entramos a trabajar a algún lugar, también si tienes ingresos adicionales por otro patrón, o sea, que tengas dos trabajos subordinados, también se le tiene que enterar al patrón. ¿Para qué temas? Para el tema de subsidio. Porque si tú tienes el beneficio fiscal de obtener el subsidio, no se puede obtener de dos patrones. Solamente uno te podrá aplicar ese subsidio. No, entonces eso, ahí lo que mencionas no digo, no sé, entonces a veces se da el caso de que no sé, en esta economía donde cada vez la inflación es más difícil y a lo mejor los trabajadores necesitan buscar doble fuente de ingresos, buscan otro trabajo. Hay que informarle a esos patrones y decirle, oye, ¿sabes qué? Te digo que tengo otro trabajo para que tú cumplas tus obligaciones fiscales patrón hacia conmigo, como debiera ser. Entonces, nada más como levantar la banderita y decirle, oye, ¿sabes qué? Te informo que a partir de tal fecha, pues ya me busqué otro trabajo porque la cosa está ardua. Correcto, sí. Bien. Muy bien. Aquí voy a mencionar un poquito nada más del RIF.
ese régimen se derogó para 2022, pero en la ley sigue apareciendo porque las personas que decidieron seguir tributando como RIF lo pueden hacer en lo que termina el periodo de los 10 años. Em, para esto debieron de haber presentado un aviso que iban a seguir tributando bajo el régimen de incorporación fiscal. Si no lo presentaron, también automáticamente te sacaban de ahí y te metían a reciclo, que fue el que vino a sustituir, digamos así, al RIF. Técnicamente este régimen, corrígeme si me equivoco, ya no se creó en la reforma del 13 para 14. Entonces, esos 10 años, esas personas que empezaron en 2014 Ajá. con Cubero para finales del 2024, si es que iniciaron luego, por llamarlo de esa forma, en el RIF, ya se les acabaron, pues, esos 10 años, ¿correcto? Sí, correcto. Y comentar un poco que el beneficio de este régimen era que el primer año no pagabas impuesto, era una reducción del impuesto del 100%. Cierto. A Sí, 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 partir de tenemos cada bastante. año, un ejemplo, al siguiente año ya pagabas nada más un 10%, o sea, te condonaban el 90% de tu impuesto, así hasta que te fueras acabando tus 10 años para al final de cuenta, en el año 11 ya tendrías que estar pagando los impuestos completos, sin algún beneficio. Y bueno, brincándonos al tema del reciclo para personas físicas, porque también existe el reciclo para personas morales. Empezaremos con el de personas físicas, que en este régimen pueden tributar las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales, arrendamiento, y pueden entrar en en este régimen, siempre y cuando no excedan de los 3.5 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un estimado. Un estimado, es decir, yo no voy a tener ingresos mayores a 3.5 millones de años, puedo tributar bajo este régimen. ¿Qué pasa si no, si rebasas esos 3.5 millones de pesos? Automáticamente el SAT te saca del régimen y te manda actividad empresarial o profesional. No puedes optar por tributar en reciclo si eres socio, accionista o integrante de personas morales o cuando éstas sean partes relacionadas. También cuando seas residente en el extranjero con establecimiento permanente aquí en México. Además, si cuentas con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿esos qué son? Obtener ingresos del extranjero, tal cual, donde tu impuesto sea menor al que vas a pagar aquí en México. Eso es un refipre. Y si aplicas otros beneficios o estímulos fiscales, por ejemplo, los de la región fronteriza, ya sea norte o sur, donde en estas regiones fronterizas, uno de los beneficios era pagar solamente, la facilidad de pagar solamente una tercera parte del impuesto. Además, si percibes ingresos por supuestos que se asimilan a salarios, como honorarios a miembros del consejo, directivos, gerentes, etcétera. En esos supuestos no podrías tributar bajo el régimen del reciclo. Los reciclos tendrán las obligaciones, además de presentar el impuesto de ISR, solicitar la inscripción al RFC, contar con su fiel y mantener activo su buzón tributario, contar con comprobantes fiscales por la totalidad de sus ingresos, o sea, expedir los FDIs. También obtener y conservar los comprobantes fiscales que amparen los gastos y las inversiones, expedir los comprobantes a sus clientes por las operaciones que realicen con los mismos. El impuesto debe de ser mensual, a más tardar el día 17 de cada mes. Y aquí en la ley nos sigue diciendo que también tienes la obligación de presentarla anual, pero para la resolución miscelánea de 2024, en la regla 3.13.7, nos dice que quedan relevadas de presentar la declaración anual, los reciclo personas físicas únicamente. Oye, Dani, por ejemplo, ahí, digo, en comparación con el RIF que mencionabas, que este régimen nuevo, reciclo, viene a suplir, de cierta forma, este RIF que estaba creado en el 2013 para 2014.
y que su intención inicial era como acercar a los contribuyentes a la formalidad, ¿no? Como darles un mecanismo muy sencillo, muy llano para empezar a tributar, que no sintieran esa carga abrumadora de obligaciones fiscales y de que necesito un contador que me haga las facturas y que me haga una contabilidad y los costos del impuesto más los costos de los honorarios y la asesoría. Aquí pareciera entonces que la distinción es, en RIF traíamos un régimen atemporal o con un periodo de caducidad de 10 años. No pareciera ser que con este nuevo régimen reciclo existiera algo similar, es decir, podrían continuar tributando. Sí tenemos un límite, 3.5, lo que mencionabas al inicio, RIF, antes lo traíamos en 2 millones de pesos. Está como que un poquito más abierto su espectro, que es bueno, ¿no? Correcto. Porque pues ya los 2 millones de 2013 versus los 3.5 del 2023, pues ya nada que ver, ¿verdad? Y algo distinto es que pareciera que los RIF no tenían la obligación de declarar anual y estos reciclos sí, de volver a integrar todos estos ingresos que tuvieron en un año y considerar que, salvo esta excepción que mencionabas aquí en la miscelánea, que la tienes en la lámina 3, la regla 313.7, sí, por regla general tendrán la obligación de una declaración anual que no la tenían antes y podrán seguir tributando en este régimen sin este periodo de 10 años como antes lo teníamos en el RIF, ¿es correcto? Correcto, correcto, sí. O sea, al final de cuentas, lo de la declaración anual, de quitarla para reciclo, fue también, pongámoslo así, como un beneficio para que nosotros como personas que tributamos o que la autoridad quiere que tributemos, ponernos las cosas más fáciles y es, pues decir, sí, ya no les quito la obligación de presentar la anual, solamente me van a presentar pagos provisionales a más tardar cada 17 del mes posterior. Pareciera ser que cuando crearon Reciclo dijeron, chin, estoy agregando una obligación que los RIF no tenían. Entonces, bueno, ya está en la ley, vamos a suavizar la cosa. Había una regla general, ¿no? Que es la miscelánea. Correcto, correcto. Ah, súper, gracias. Bien, otro dato importante de Recico es que los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales también será consecuencia que se le sacará del régimen. Oye, y que aquí, según yo, el año pasado, Diana, la autoridad se puso muy activa con las expulsiones del reciclo a estas personas físicas. Hay muchas que fueron trasladadas del RIF al reciclo y no conocían bien por ahí sus obligaciones fiscales y vimos montón de expulsiones de este régimen. Y según recuerdo, para este año, la autoridad sacó como una nueva facilidad, todavía en ese afán como de hacer las cosas más sencillas para estos contribuyentes y les permitió regresar. Creo que fue también algo que se puso en miscelánea, ¿es correcto? Es correcto, fue una facilidad que se les dio a estas personas que en su momento omitieron cumplir con estas obligaciones fiscales y se les dio la oportunidad de regresar a Recico siempre y cuando no hayan obtenido ingresos en el ejercicio anterior que estuvieron tributando como actividad empresarial y profesional, no hayan excedido de 3.5 millones de pesos. Ya. Y en su caso de que tuvieras pues esta facilidad, tendrías Ajá. que meter una aclaración por medio del portal del SAT donde manifestaras que quieres volver a contribuir como reciclo. Bueno, entonces teníamos que hacer o sea, ponernos al corriente, por llamarlo de alguna forma, y luego avisarle al SAT mediante un caso de aclaración. ¿Sabes que queremos ejercer este derecho que nos diste en la miscelánea? Por favor, regrésame al recibo y ya podrán regresar a tributar, lo que antes parecía que por incumplimiento de una obligación pareciera ser que el derecho ya se había perdido. Correcto. También mencionar que muchas personas se preguntaban qué iba a pasar con el impuesto que yo ya venía pagando como actividad empresarial si me cambiaba a reciclo. Entonces, también la misma resolución nos dice que ese impuesto se podría compensar para que no se perdiera. Por aquí tenemos una pregunta de Eudoro Gutiérrez. Y si mi cliente no llega a los 400,000 al año, es persona física con actividad empresarial,
lo puedo regresar a reciclo. ¿Qué opinas, Diana? Mi cliente no llega a los 400,000 al año, es física, actualmente está en el régimen general. ¿Lo puedo regresar o lo puedo meter al reciclo? Sí, sí se puede, solamente ahí el único tema que podría ser es que el aviso se debió de haber presentado hasta el 31 de enero del 2025. Entonces nos pasamos ya de la fecha, probablemente puede que, no sé si vuelva a pasar que nos den esta oportunidad Ujú. de regresar, pero hasta ahorita, 2025, el aviso tenía que ser presentado máximo hasta el 31 de enero. Este caso de Pero aclaración que mencionabas, tenemos que presentar este caso, como lo decía, la facilidad a más tardar el 31 de enero, ¿cierto? correcto. Sí, Entonces sí podría regresar, solamente es fuera meramente el tema de la aclaración para correcto. poderse reincorporar. Salvo, agregaría, estimado deudor, a lo mejor estar atento, como menciona Diana, quien quite que nos amplíen pues ese plazo y se abra el periodo para poder presentar este caso de aclaración, que según recuerdo, Diana, corrígeme si me equivoco, pues no han habido modificaciones hasta ahora a la miscelánea o este plazo. No, según yo no ha habido tampoco modificaciones, entonces sí nos quedamos con lo último que salió de este beneficio del regreso a reciclo. Entonces esperaríamos ver que a lo mejor pueda que más adelante se amplíe, pero hasta ahorita sería quedarnos con eso. Muy bien, nos brincamos ahora al régimen de actividades empresariales y profesionales. En este régimen entran las personas profesionales, o sea, los contadores, los abogados que reciban algún honorario y además también las personas físicas que realicen actividades empresariales como, no sé, una tienda de abarrotes. Claro, aquí yo hago un punto importante, hay que evaluar qué régimen nos sería más beneficioso, si tributar como reciclo, que también puedes tributar como profesionista o como empresario, o como actividad empresarial profesional. Mucha gente dice, ¿cuál me conviene? Yo soy de la idea de haz un cálculo, pero así por arribita, el simple hecho de las tasas que maneja el reciclo, pues son muy bajas, que van del 1 al 2.5% sobre tus ingresos, que es lo que pagas, lo que enteras en tus declaraciones mensuales. No, y Y también pensar que estos reciclos la tienen más light, literalmente más ligera que un régimen general, es decir, en el catálogo, vamos a decirle, del cumplimiento de obligaciones fiscales, como mencionabas ahorita, ¿no? En miscelánea, por ahí nos exentan de presentar la declaración anual a los reciclos en ciertos casos. Si bien estás en régimen general de las actividades empresariales, que es lo que estás comentando ahorita, no hay exención, es declaración anual siempre y ujú, contabilidad electrónica y ahora sí mucha más formalidad y administración en el cumplimiento, que como el reciclo, pues ese es su fin, acercarte, ponerte las cosas más ligeras en el cumplimiento y aparte, si le sumamos las tasas súper competitivas que mencionabas, hasta un 2.5, pareciera ser que también esta parte ayuda a tomar la decisión por el reciclo. correcto, correcto. Muchas personas también se van por el tema de los gastos, porque hay que mencionar que para reciclo no hay oportunidad para ISR únicamente, porque para IVA sí puedes meter tus gastos, pero para ISR no te da la oportunidad de meter gastos. Es únicamente sobre tus ingresos, te aplican del 1 al 2.5%, dependiendo del monto de tus ingresos, obviamente sin rebasar los 3.5 millones de pesos, y ese será tu impuesto. Y para actividad empresarial y profesional, sí tienes la oportunidad de estar deduciendo tus gastos, pero obviamente las tasas para actividad empresarial son mayores. Entonces, sí, pues son cosas que hay que evaluar, como dices, el simple hecho de omitir o de quedar relevados de la declaración anual, pues creo que es un buen beneficio, entre otros que tienen más para reciclo que para actividad empresarial. Bien, seguimos con actividad empresarial y servicios profesionales.
Estas personas también van a enterar su impuesto a cargo del anual al día 17 del mes posterior al que reciban estos ingresos. Además de este pago provisional del día 17, una de sus obligaciones es solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar su contabilidad conforme al Código Fiscal y Reglamento, expedir sus comprobantes fiscales por los ingresos que perciban, conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, formular un estado de posición financiera al 31 de diciembre de cada año. Esto también obviamente nos sirve para el anual. Oye, Y que creo que aquí aprovecho para hacer la pregunta de Mercedes, supongamos Mercedes Santos. Ella pregunta, y viendo este catálogo que tienes en pantalla de las obligaciones, que es lo que platicamos, ¿no? Distintas obligaciones entre el régimen general y el CICO. Ella todavía nos extrapola un poquito el ejercicio y dice, quiero poner un negocio, ¿qué es más recomendable? ¿Como física o como moral? ¿Qué opinas, Diana? bueno, yo creo que primeramente es tener en cuenta el tema de los ingresos. Porque para empezar, si no rebasas, si estimas que no vas a rebasar los 3.5 millones de pesos, pues yo tributaría como persona física reciclo. Pero haciendo una estimación, sí sería, porque también existe persona moral reciclo, pero ahí son 35 millones de pesos. Entonces yo primeramente me basaría en los ingresos estimados, ¿no? Y eso, digo, en tema meramente fiscal, es decir, si quitamos pues el tema societario y demás, si nos enfocamos en el aspecto fiscal, en cuestión de cumplimiento, lo que menciona ya es importante, es decir, aprovechar, ahora sí, lo que nos da el legislador, estas facilidades de ingreso, estas facilidades de cumplimiento y todavía estas tasas muy atractivas. Entonces, esperamos que hayamos respondido por ahí la pregunta, Mercy. Persona física, siempre y cuando estemos dentro de esos 3.5, hay que aprovechemos los beneficios que tenemos de momento, porque luego también nos los quitan. Y otra segunda pregunta, Diana. Estamos mencionando las expulsiones de Rechico. Pregunta López San si te ha tocado ver alguna expulsión y dice que por ahí escuchó que muchos se inconformaron en juicio con estas expulsiones. Entonces, cuéntanos tu experiencia, si te tocó ver algún asunto ya en concreto. Yo particularmente los escuché mucho en noticias, pero de consta con muchos comunicados, pero particularmente alguno que me haya tocado, no tengo la experiencia, no sé si a ti, sí, Diana. Sí, no me tocó directamente a mí, pero sí me enteré de algún caso de una persona que expulsaron de Recico, perdón. Y por ahí tenía entendido que si habías interpuesto medios de defensa, la autoridad iba a efectuar el cambio del régimen sin necesidad de que tú presentaras una aclaración, la aclaración de la que hablábamos, que Ah, tenía órale. como fecha de vencimiento el 31 de enero del 25. Ah, qué Entonces, padre. sí lo escuché, más no directamente me tocó vivirlo, pues, pero sí escuché de varias personas que sí fueron expulsadas de Reciclo. Igual también por mi parte, digo, en estos comunicados de Prodecon fueron más que nada, y en los grupos de abogados, pues sí pareciera ser que efectivamente muchos sí se inconformaron y según tengo entendido, muchos de los que se fueron y pelearon este tema en litigio, a parecer les fue bien, ¿no? Partiendo de la base de que a lo mejor si algunos sí hubieran presentado las declaraciones, porque cuando la autoridad hace estas expulsiones masivas, por ahí se pueden ir muchos contribuyentes que sí estaban cumpliendo y estaban todo en orden. Así que eh, sí, muchos se inconformaron. ¿Cuáles han sido los resultados? Anticipo que puedan haber sido muy buenos. Sí, correcto. También hacer un pequeño comentario que cuando nace este régimen del reciclo, muchas personas se confundieron y pensaron que aplicaba los dos, lo de las tasas del 1 al 2.5 que también aplicaba para persona moral, como reciclo. Y decidieron irse por el régimen de persona moral reciclo, el cual paga muy diferente a una persona física reciclo. Entonces, sí, tener claro que son dos regímenes completamente diferentes que no tributan para nada
de ninguna manera con las mismas tarifas. Perfecto, Laura. Bien, regresando al tema de actividad empresarial y profesional, también obviamente tienen la obligación de presentar la anual. En esta anual tienen que determinar la utilidad fiscal y la PTU en caso de que pues tengas empleados a tu cargo. Nos brincamos al régimen de arrendamiento, pues este régimen es para personas que obtengan ingresos por rentar o alquilar un bien inmueble, como puede ser una casa, un departamento, edificios, bodegas, etc. Los contribuyentes que tengan ingresos por los señalados en este capítulo deben de efectuar sus pagos provisionales también a más tardar el 17 del mes siguiente al mes que lo reciban. También cabe aclarar que para este régimen te da el SAT la facilidad de presentar estos pagos provisionales de forma trimestral, siempre y cuando no exceda de 10 salarios mínimos generales. Digo, la ley lo sigue teniendo como vigentes en el Distrito Federal, pero ahora ya son salarios mínimos generales. Además de presentar estos pagos provisionales, tienen obligación de solicitar su inscripción en el RFC, llevar la contabilidad conforme a código y reglamento, expedir los comprobantes fiscales de las contraprestaciones recibidas y presentar declaración provisional y anual, que es lo que comentábamos en el caso de la persona de sueldos que me decías que si recibía además un ingreso por arrendamiento, pues también se vería obligado a presentar la declaración anual por este ingreso. Oye, y ahora que lo mencionas, tiene la obligación de declarar previsional. Entonces, por ejemplo, esa persona que compró esa casa, el patrón pues le va a estar reteniendo, era una de las obligaciones que mencionabas, que el patrón cuando le paga el sueldo le quita del impuesto del asalariado, y cuando se da de alta como arrendamiento, en automático ahora tiene la obligación de declarar provisionalmente mensual, más aparte la declaración anual, que lo que veíamos es que con independencia de esa obligación dentro de arrendamiento, ya la traías, por así decirlo, porque tienes dos tipos de ingresos, ves de sueldos y salarios. Entonces, esta persona aparte va a tener que tener un cumplimiento mensual sencillo, que es pues simplemente calcular el impuesto del ingreso del arrendamiento mes con mes. Ahí no mezclaría su ingreso de sueldos y salarios, o sí lo tiene que considerar. ¿Cómo sería eso? Ahorita se me ocurrió esa pregunta. No, para la declaración anual, específicamente cuando te metes a presentar tu declaración anual, te da los dos apartados. Como sueldos, primero, si tienes la obligación de declarar la anual de sueldos, llenas Así es. la anual, que Ujú. generalmente pues ya viene precargada con todos tus recibos de nóminas. Pero aparte te abre la obligación de arrendamiento, porque Y ahí claro, largamos todos los ingresos de arrendamiento y dos bolsas distintas. correcto, porque al momento de tú estar arrendando un bien inmueble, pues tu cliente te va a pedir un comprobante fiscal. Esos comprobantes fiscales ya se precargan para tu declaración anual, ya el SAT te precarga que tienes una obligación del anual por arrendamiento. Gracias. Y nos dice, hay un capítulo dentro del mismo título de personas físicas donde nos habla específicamente de la declaración anual. Y aquí nos menciona que tenemos que presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente. O sea, sería la fecha para el anual hasta el 30 de abril pues en este año, sería el 30 de abril 2025. ¿Se puede presentar antes? Sí, se puede presentar antes, porque hay personas que creen que tienes que esperarte hasta abril para presentarla, pero no. La aplicación te la habilitan desde que empieza el año 2025. Claro, de repente está cambiando la plataforma, por eso sí te diría que te puedes esperar, no hasta el final, pero este mínimo, yo creo que febrero o marzo ya estará bien la plataforma para poder presentar tu declaración anual. Me está diciendo entonces que la ley no dice que los mexicanos tienen que declarar el último día de abril todos los años, que pueden declarar desde antes. Entonces es un deporte extremo que le gusta a los contribuyentes esperarse hasta el último día.
Sí, correcto. El último día dejamos todo. Bien, si no hay más dudas, de personas físicas, continuaremos con personas morales. Igual, si surgiera algo más, lo pueden poner ahí mismo en el chat. Tengo aquí una pregunta, sí, más hacia las personas físicas. Merck nos va a preguntar, dice, yo hago aportaciones para el retiro como plan personal de retiro, plan privado, perdón, de retiro PPR en Scandia. En la anual del año pasado, mis rendimientos aparecen en el apartado de dividendos. ¿Debo abandonar el reciclo? Es decir, tiene ingresos que fiscalmente se los está catalogando como dividendos. Esto chocará con el reciclo en cuestión de los ingresos que deba o no tener o pueda estar percibiendo. Por el tema de los dividendos, que fue un apartado que decía que no podríamos tributar como reciclo, si fueras socio o accionista, el tema de los dividendos entra ahí. Entonces, probablemente sí, pero mi duda es si no te han sacado de reciclo, tendríamos que ver más que nada, porque digo, el SAT obviamente esos dividendos luego los visualiza, entonces, suponiendo que fuera que sí, ya te debieron de haber sacado. No sé en qué, bueno, ya estamos en marzo. Entonces, si no te sacaron, quiero pensar que pues podrías seguir tributando ahí, pero sí sería más bien analizar el tema de esos rendimientos. Sí, que también pareciera extraño que, digo, supongo, no, la persona no es socia de la entidad que le paga o que le está manejando el plan privado de retiro. Entonces, ahí está medio extraño, ¿no? Que esté manejado como dividendos, que anticiparía que cuando agarramos un plan privado de retiro, pues, pagamos nuestra prima, y vamos acumulando pues ese ahorro futuro, pero no nos hacen socios de la misma entidad o de la misma aseguradora o de la misma FORE. Entonces, creo que esta es una de nuestras clásicas respuestas de depende. Correcto. Sí, sería analizar bien. Bien, el título 2 nos habla de la ley de ISR respecto a las personas morales régimen general. Entonces, por ahí hablábamos de los esquemas donde puedes tributar como persona moral. Estaremos hablando, aquí les pongo más adelante, los diferentes regímenes donde puedes tributar como persona moral, que el SAT tiene catalogados 8. De estos, los más usuales o los más importantes, por así decirlo, sería el régimen general, con fines, personas morales con fines no lucrativos, y voy a hablar un poco también del reciclo, personas morales, que está también ahorita pues muy de moda. Bien, regresándonos un poco, vamos a hacer mención que las personas morales del régimen general son las personas o sociedades que realicen actividades con fines de lucro. Todo lo que sea con fines de lucro es régimen general. Las que sean sin fin, ahorita lo veremos más adelante. Y en el artículo 14 de la ley de ISR nos dice que estos contribuyentes del régimen general tendrán que efectuar sus pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes posterior al que estés recibiendo tus ingresos. Las personas morales residentes en el país, incluida la AMP, van a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive si los ingresos son provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Y nos menciona también algo importante que es el ajuste anual por inflación. ¿Esto qué es? Es una forma de medir tus deudas y tus créditos a través del tiempo. Porque pongámonos un ejemplo sencillo. Si yo tengo una deuda o tuve una deuda en el 2024, ahorita en 2025, por el tema del valor de dinero, ya no es la misma deuda, por el tema de la inflación. Entonces, una obligación fiscal para personas morales del régimen general es calcular el ajuste anual por inflación. ¿Esto para qué? Para el anual. También en el anual entra esta obligación. Entonces, esto como traducido podría ser que si, digo, considerando que es el ajuste inflacionario, es decir,
los 10 pesos que debía hace 2 o 3 años, o que me debían hace 2 o 3 años, ¿no? Ahora que me los paguen 2 o 3 años en el futuro no son los mismos, ¿no? Pues hay inflación y el peso o la moneda pierde su valor en el tiempo. Pero está justo, entonces pareciera que cuando yo debo dinero, tengo que pagar un impuesto, tengo que reconocer como un ingreso, porque cuando lo pague en el futuro, pues la inflación me benefició. Y cuando a mí me deben dinero es a la inversa, yo me ahorro impuesto ahorita porque cuando reciba ese dinero que me debían, 2 o 3 años en el futuro, la inflación jugó en mi contra y por ende puedo deducir algo ahorita. Ese es algo así de esa manera, ¿no? Es decir, cuando debo, tengo que pagar impuesto y cuando me deben me puedo ahorrar poquito impuesto, ¿cierto? Correcto. Veámoslo de una forma. eh, Será un ingreso acumulable, tal cual para nuestra declaración anual, cuando las deudas son mayores a los créditos. Esto porque es cuando nosotros como persona moral obtenemos un beneficio porque a causa de la inflación de la deuda ahorita para el 2025 se reduce por el tema de la inflación. Entonces, estamos obteniendo un beneficio, por eso el SAT te dice, ok, como estás obteniendo un beneficio, este ajuste anual será acumulable para ti en la anual. ¿Sí? Será un ingreso para nosotros adicional a los ingresos que ya teníamos de nuestra actividad. Ya, ya, Y ya. caso contrario, cuando los créditos, o sea, los pagos a proveedores, los acreedores diversos que traemos, cuando son más altos que nuestras deudas debido a la misma inflación, cuando la empresa recibe el dinero que le deben, ya no valdrá lo mismo. Cuando nosotros paguemos esa deuda, ya no vale lo mismo. Por lo tanto, se convierte, perdón, en una deducción autorizada, lo cual es un beneficio para nosotros como persona moral. ¿Por qué? Porque Entonces, reduce el impuesto. en resumen, si sus empresas están muy apalancadas, mucha deuda, nada más considerar que hay un efecto fiscal, y va a ser un pago de impuesto. Correcto. Bien, nos vamos al momento de acumulación de ingresos para estas personas del régimen general. Y nos dice el artículo 17 que para efectos de esto del artículo 16, donde nos mencionaba todo lo que se considera como ingreso, se entiende que se considera que los ingresos se obtienen en aquellos gastos no previstos en otros artículos cuando se expida el comprobante fiscal, cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio o cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación. O sea, si hay un anticipo y este anticipo se facture o no se facture, acumula. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con una persona física? Una persona física se acumula en base a flujo de efectivo, o sea, lo que cobra. Así yo le hago una factura como persona física a X persona física o moral, solamente voy a acumular para mis pagos provisionales lo que efectivamente yo cobré. Y para persona moral no, acumula desde el momento en el que se expida este comprobante, así no se haya cobrado total o parcialmente. Y en el último ejemplo, se dice que se cobre o sea exigible total o parcialmente. Si lo extrapolamos, tienes un contrato, el contrato dice que te tendrán que pagar la contraprestación al mes siguiente y que le vas a facturar un mes después de ese otro mes. Tendría que técnicamente acumular el ingreso, inclusive antes de haber emitido el comprobante, porque tuvo derecho a cobrar desde el mes siguiente la firma del contrato, a pesar de que la factura se emita 2 o 3 meses en el futuro, ¿correcto? Correcto. En teoría, un ejemplo muy común son los anticipos. Hay Sí. momentos en que el cliente te da el anticipo, pero tú no le haces la factura, que lo que debería de ser era hacerle la factura Tienes por ese razón. anticipo, porque ¿cuál es el fin de un anticipo? Un anticipo es cuando no se reconoce todavía el Ujú. valor total de la contraprestación que será. Porque hay personas que dicen, ok, yo ya conozco el precio tal cual del servicio, del bien que voy a adquirir, pero le voy a dar un anticipo. Ese en teoría no sería un anticipo porque ya conoces
el valor total que vas a pagar. Mm. Un anticipo es cuando se desconoce totalmente el valor que va a ser del bien o del servicio. Entonces, en este caso, si te están pagando un anticipo, aún así no se haya facturado, lo correcto es que sí acumule. Sí, porque aparte, pues ya tendrías un depósito para allá en tu cuenta bancaria, ya habrías recibido el anticipo y pues si no te va a descobrar por ahí tus ingresos en bancos versus tus ingresos que vayas a estarle manifestando a la autoridad, ¿cierto? Correcto. Y la autoridad sí podría, pues, hacerte en algún momento alguna observación por esas discrepancias. Oye, Diana, por ejemplo, ¿esta es la regla para todas las personas morales o hay algunas excepciones a estos momentos de acumulación? No, eh, estos casos solamente aplica para personas del régimen general, porque si nos vamos, por ejemplo, con una SC o una AC, esas tributan con Mm, base a flujo de efectivo como tributan las personas físicas. Entonces, si eres moral, pero de derechos civil, sociedad civil o asociación civil, la ley te permite seguir como una física, es decir, sí emites el comprobante, pero hasta que te paguen ese CFDI, hasta que te paguen ese servicio, lo acumularás, ¿cierto? Correcto, correcto. Sería base flujo de efectivo. Ya, súper. Y el artículo 76 nos menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título como régimen general, además de cumplir con la obligación de pagar este, sus impuestos provisionales a más tardar el día 17, tienen que llevar la contabilidad de conforme con el Código Fiscal y su reglamento, y efectuar, obviamente, estos movimientos, además expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen, formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencia a la fecha en que termina el ejercicio, de acuerdo con las mismas disposiciones reglamentarias. Y aquí nos habla de la declaración anual, que es presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el mismo impuesto que corresponde dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. O sea, tenemos como persona moral hasta el 31, perdón, de marzo. Ya estamos en ese mes. Recordar Y también que pueden declarar en todo el mes de marzo, no tienen que esperarse hasta el último día, ¿cierto? correcto. Y en la misma declaración también tenemos que determinar la utilidad fiscal y la PTU. Esas dos son también dos obligaciones del régimen general. También nos dice que los contribuyentes, ay, perdón. Además, otra obligación es informar a las autoridades sobre donativos, préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se reciban. O sea, esos 600,000 pesos serían en el ejercicio, total en el ejercicio. Oye, Diana, ahí, digamos, porque dice efectivo, ¿considerarías que si una moral recibe una capitalización, una inyección de capital por parte de sus socios, no en efecto, o sea, si hiciéramos la distinción efectivo versus transferencia directa de la cuenta del socio a la cuenta de la moral, ¿pensarías que está obligada a hacer este mismo informe dentro de los 15 días o bien a lo mejor inclusive es recomendable con independencia que no sea obligatorio? Pregunto porque pareciera que se centra en decir en efectivo y pues para mí hay una diferencia entre efectivo y transferencia. Correcto. La ley en sí menciona únicamente efectivo, pero, por ejemplo, no sé, si hay una aportación de capital de 1 millón de pesos, una parte se hace en efectivo, que son los 600,000, pongamos que se hacen en efectivo, y los 400,000 pesos se hacen por medio de transferencia. Hay que informar, según lo que dice la ley, únicamente por los 600,000 pesos que se hicieron en efectivo. En Yo efectivo, no tendría la obligación de informar los 400,000 pesos que se hicieron mediante transferencia. ya. Ah, ok. Y nos dice que otra obligación es las personas morales del régimen general que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2
Del artículo 94 de esta ley, deben expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos, así como el impuesto que se les retiene de estos mismos dividendos. El título 3 nos habla del régimen general de las personas morales con fines no lucrativos. Aquí es donde hablábamos de las asociaciones civiles, las SC, que tributan como persona física con base a flujo de efectivo. Dice que este régimen es para organizaciones sin fines de lucro, es decir, que no tienen como fin obtener ganancias económicas, sino buscan más un beneficio social, por decirlo así. Y aquí entran asociaciones civiles, religiosas, sindicatos, donatarias, entre otras. El artículo 86 nos dice que las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tienen las siguientes obligaciones, que es llevar los sistemas contables de conformidad con el código y su reglamento, expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que se presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero la declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. Proporcionar las constancias a sus integrantes y comprobantes fiscales en el que se señale el remanente distribuible, en su caso. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción 3 del artículo 76, donde se debe retener e integrar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta ley. Nos vamos al reciclo de personas morales. Y nos dice el artículo 206 que deben cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR, conforme al régimen establecido con el presente capítulo, las personas residentes en México únicamente constituidas por personas físicas. O sea, no puede haber una persona reciclo, persona moral, constituida por personas morales. Tiene que ser únicamente constituida por personas físicas, así lo marca la ley, y cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o que estimen que en el siguiente ejercicio no van a exceder de esos 35 millones de pesos. Entonces, ¿qué es estimar? Porque ¿cómo puedes estar seguro tú de que no vas a exceder de esos 35 millones de pesos, ¿no? Que es lo que hablábamos. Entonces, habla únicamente de estimarlos. ¿Qué pasa si te sales de esos 35 millones de pesos? Te vas a régimen general de ley. El momento de acumulación de ingresos para estas personas reciclo, persona moral, nos dice que los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. O sea, estas personas reciclo, persona moral, van a tributar a base de flujo de efectivo. Similar a como las físicas, ¿no? Y nos salimos otra vez como esta regla general de en cuanto emito el CFDI o en cuanto recibo el anticipo. Es como las físicas, hasta que te paguen, efectivamente pagarás tu impuesto, lo acumulas. Correcto, así yo expida un comprobante fiscal, acumulo hasta el momento en que sea cobrado total o parcialmente. También nos dice que estos contribuyentes van a presentar su pago provisional a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 de cada mes posterior a que la que corresponda el ingreso. Nos dice también que deben calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en términos del artículo 9 de esta ley. Este artículo 9 nos habla igual como calculan el régimen general, que es sobre el 30%. Y también nos menciona que además, que estas personas morales, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la ley, van a cumplir con las mismas obligaciones que les mencioné del régimen general, que vienen en el artículo 76, según recuerdo. ¿Qué pasa con el abandono del reciclo? Hablábamos por ahí de un caso del abandono, el que les mencionaba era persona física, ahora veremos un abandono de reciclo de persona moral.
Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido del ejercicio, desde el inicio hasta el fin, cuando excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo, que eran los 35 millones de pesos, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y va a tributar en términos del título 2, perdón, de esta ley, a partir del ejercicio siguiente. O sea, el título 2 sería tributar ya como régimen general, persona moral. Y cuando no cumplan con estos requisitos para continuar tributando en los términos de este capítulo, deberán cumplir con las obligaciones previstas en título 2. O sea, tributo ya como persona del régimen general, obviamente ya tengo las obligaciones del régimen general. También dice que deben presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquel que dejen de aplicar lo dispuesto un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 29, ¿ok? Que dejarán de tributar en este régimen. Y nos habla también qué pasa si se incumple con estas obligaciones. Dice que si omitimos presentar el aviso señalado, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de sus actividades económicas y mandarlo al régimen general, sin necesidad de preguntarte, simplemente se actualiza y tú podrás ver en tu constancia de situación fiscal que ya estás como régimen general y no como reciclo persona moral. Sería, en lugar de que abandones el régimen, expulsión del régimen. Te Correcto, sacan por acto de autoridad, vas para fuera. correcto. Bien, hablando ya en temas de incumplimiento de estas obligaciones que vimos ya durante la presentación, el Código Fiscal tiene un apartado en el título cuarto que nos habla específicamente de las infracciones y delitos fiscales, donde nos dice, entre algunas otras, porque aquí nada más puse 4 fracciones, que son las más vistas, por así decirlo, pero son a lo que vieran 40 y algo, según recuerdo, donde te especifica que por no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales, perdón, o no hacerlo a través de los medios electrónicos, o sea, por no cumplir tal cual como la ley te lo está diciendo, puede ser acreedor a una multa. Y en ese mismo código fiscal te, te menciona cuáles pueden ser los montos de esas multas. No sé, uno muy usual es que si no expides tus comprobantes fiscales, por cada comprobante fiscal no expedido, es el 5% de la multa sobre el monto del comprobante, que debería de haber sido. Entonces, nos habla aquí, pues, qué pasa si no cumplimos con todas estas obligaciones fiscales que ya mencioné, aparte de que hay muchas más obligaciones fiscales, y sí trata de ser muy específico en este tema de las infracciones. Eso todavía está más interesante las preguntas que nos hacían antes respecto de si me conviene moral, física y si dentro de física me conviene o no reciclo. Este, porque si partimos de la idea de que hay un montón de obligaciones fiscales y hay un montón también de multas, porque mencionas como 40 fracciones de un solo artículo. Entre más obligaciones fiscales tengo, entonces más expuesto estoy a posibles incumplimientos por temas administrativos, por simplemente plazos, tiempos que se nos hayan ido y más expuesto en todo caso a multas. Entonces creo que pareciera que todo se hace más atractivo, entre menos obligaciones fiscales tengas, utilízalas para que sea más sencillo tu día a día y también estés menos expuesto a infracciones o multas que después pues, puedan tener problemas como una opinión negativa o adeudo simplemente con la autoridad por cosas formales, porque pues, una cosa es declarar, simplemente hacer la declaración y la otra es el pago. Aquí desde emitir un comprobante fiscal, que el comprobante fiscal en sí mismo no tiene un impuesto que pagarse, digo, trae consecuencias, pero decía 5% por no emitir un comprobante fiscal, está cañón. Sí, por eso sí, sí hay que ser muy minuciosos, porque como les comenté al principio de este foro, veríamos únicamente el tema de ISR y comentar que pues fueron las obligaciones más importantes o más marcadas en la ley, pero aún así, si nos vamos régimen por régimen, pues ahí se van derivando más obligaciones fiscales, ¿no?
Y totalmente. Bien, antes que termines, tengo por aquí otras dos preguntas pendientes. Pregunta López San. Respecto a si fuera persona moral del reciclo, ¿considerarías que es hasta mejor tributar en el régimen general o no? ¿Qué opinas? Como persona moral, ¿te conviene el reciclo o te conviene más régimen general? Diana, ¿qué opinas? Am, Primero que nada, sí también vuelvo a recalcar el tema de los ingresos, ¿no? O sea, si como persona moral, perdón, no vas a rebasar los 35 millones, que es como reciclo, entonces podrías tributar ahí. En teoría la tasa es la misma, la del 30%, entonces sí pudieras, tributar como persona física, persona moral reciclo, perdón, en caso de que así lo quisieras. Em, Otra cosa de cómo tributan las personas morales y físicas de reciclo. Una persona, no sé si gustan que veamos un caso, por así decirlo. Adelante, adelante, platícalo, Diana, para responderle por ahí la pregunta a López. Ok. La persona física reciclo tributa con base a sus ingresos, obviamente a flujo. Se le aplica dependiendo de sus ingresos. Está en la tabla de las tarifas que va del 1 al 2,5%, que ese es tu impuesto que enteras, obviamente disminuyendo en caso de que te hayan retenido una persona moral, esa retención de ISR tú te la puedas acreditar contra ese impuesto. Pero si va directo con tus ingresos, no hay deducciones. Y una persona moral reciclo son tus ingresos menos tus deducciones por el 30%. Entonces, con la física hay una tasa directa sobre el ingreso y en la moral sí nos permite considerar las deducciones, con la distinción entonces como en el momento de acumulación. La moral de reciclo tiene esta forma similar a la física que hasta que le paguen, este, tiene que pagar su impuesto, lo tienen que acumular, versus una moral del régimen general que es desde que emito un comprobante o inclusive desde que tengo un contrato que ya me permite cobrar aún y cuando no tenga un CFDI ya voy a tener el momento de acumulación. Entonces, pareciera que si quisiera conservar la liquidez de mi empresa y pagar impuesto hasta que tenga dinero, la conclusión podría ser aprovecha y utiliza el reciclo, para que te vayas acercando también a esta formalidad. Digo, siempre y cuando, como mencionabas, Yana, que estés dentro del rango de los 35 millones, porque pues si estás arriba, no hay duda, tienes que irte para el régimen general, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, pero como dices, también podría ser por un tema de liquidez de la empresa, ¿no? Y otra pregunta que tengo por acá, más un ejemplo práctico. Dice, respecto a este tema de los ingresos, ¿qué sucedería si una empresa crea una cuenta bancaria solo de caja de ahorro que funciona para trabajadores y socios que puedan depositar sus cantidades en ahorro, pero también empieza a dar préstamos, no solo a trabajadores, sino también a los socios en donde aplica intereses cada 6 meses sin timbrar el CFDI y todo solo se soporta con el pagaré? Me comentaron que podría tener una contingencia por prestar dinero a socios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece, Diana? Creo que tiene varias aristas, una moral con una caja de ahorro, socios, trabajadores, y como la finalidad de la caja de ahorro empieza a prestar dinero de esa caja de ahorro, genera un interés, no timbra el CFDI y está soportado con un pagaré. Yo creo que ahí también podría entrar el tema no sé, si estamos prestándole a un socio, la autoridad también lo puede determinar que estamos sacando dineros que fueran tal vez como dividendos, pudiera ser. Cierto. Sí, tiene mucha razón. Es decir, dependiendo de las características de ese préstamo al socio, hay causales de dividendos fictos, no me acuerdo específicamente cuáles, pero según yo establece duraciones de los préstamos, qué tasa le tienes que poner por ahí al préstamo y demás. Puede ser que a lo mejor la contingencia
con los préstamos a socios pudiera más bien ser que la autoridad diga, oye, ¿sabes qué? Este préstamo huele y se mueve como dividendo, entonces este es un dividendo ficto y le aplico el efecto fiscal de un dividendo. Yo creo que Correcto. por el acto de dar préstamos dentro de una caja de ahorro pareciera ordinario, es decir, la caja de ahorro dentro de una empresa y con sus trabajadores tendría esa finalidad y si no me equivoco, creo que debiera tener esa finalidad para precisamente poder hacerla deducible para el patrón y me parece que no acumulable para el trabajador también, ¿no? Entonces, no tengo muy fresco los plazos, pero creo que los 6 meses no afectan mucho. Entonces coincido contigo, Diana, que más bien habría que revisar el efecto del posible dividendo ficto Ujú. por los préstamos con los socios y creo que ese sería el aspecto relevante a revisar. Correcto, pero pues podría haber alguna contingencia, sí sería revisar ahora sí que pues ese monto que se está prestando y sus causales, ¿no? Correcto, coincido completamente contigo. Bien, me parece que llegamos al final, Diana, corrígeme si me equivoco, si te faltan láminas. No sé, de mi parte sería todo. Súper. Este, bien, de todos modos, muchas gracias, a todos, muchas gracias a ti, Ana, por tu tiempo, el tema muy interesante, muchos aspectos que abarcaste. Y dejamos por aquí nuestros datos de contacto. Este QR lo pueden, por ahí escanear, nos lleva directamente a nuestra página de contacto. Cualquier duda o cualquier problemática concreta que tengan con respecto a sus casos, por favor, con gusto, coméntenos y nos acercamos con ustedes para platicarlas. Nuevamente, gracias a ti, Diana, y gracias a todo el auditorio que se conectó el día de hoy. Los esperamos el siguiente mes en el Foro de Negocios de 960, que ya se ha hecho costumbre, es un episodio mensual. Así que muchas gracias nuevamente a todos y gracias a ti, Diana. Gracias a todos por estar aquí en este foro. Espero les haya sido de utilidad y en caso de que tengan alguna duda, pues sí, nos ponemos a sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias y que tengan excelente resto del día a todos.